Chavos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo. Vamos a hacer un video para despedir el 2021, después de casi 6 meses de no subir un video. Pues bueno, vamos a despedir con uno hablando de lo que son los muebles para nuestro acuario, considerando que son los que soportan toda la estructura y todo el peso de las peceras, dependiendo del tamaño de 40 litros por lo menos, que son la medida estándar y que pueden usarse para acuarios del volumen que ustedes decidan, de 100, 200, 300, 400, 500 litros, ya dependiendo del diseño y el proyecto que ustedes tengan pensado. Bueno, hay que tomar algunas consideraciones cuando decidimos hacer un proyecto de un mueble de acuario, dependiendo del volumen de nuestro acuario. Recuerden que una pecera, aparte del peso del cristal, ejemplo, una pecera de 100 litros, más o menos andará pesando unos 50, 60 kilos lo que es la pura pecera. Y a eso le adicionamos lo que le pongamos dentro de la pecera, el sustrato, los pequeños artículos de decorativos, etcétera, y el agua que va a ir dentro del acuario, por lo que una pecera de 100 litros acabará pesando entre 170 a 180 kilos más o menos. Y entonces los muebles pues tienen que contar con la resistencia, una estructura fuerte y aparte, bueno, con las condiciones necesarias para que nos duren el suficiente tiempo, si es posible que nos dure toda la vida, para no tener la necesidad de estar cambiando muebles por cuestiones de que se dañe el material o algún daño que sufra, por ejemplo, cuando tengamos algún desborde o algún otro tipo de situación en la que pueda causarse algún defecto en el material del mueble. También tienes que considerar el espacio en donde tienes pensado instalar tu acuario, ya que no todos los muebles se adaptan de manera muy sencilla a los pequeños espacios, sobre todo, por ejemplo, a la gente que vive en departamento, pues los espacios son un poco más reducidos. En casa, como quiera que sea, pues tienes más opciones. Aunque mucha gente lo utiliza para ponerlo en la sala, otras personas lo ponen dentro de sus dormitorios y dependiendo dónde lo quieran instalar, pues tienes que ver el espacio con el que cuentas para hacer tu proyecto de acuario. Entonces, son varias consideraciones. Entre otras, también, pues bueno, hay que mantener un mueble fuerte, ya sea de cualquier tipo de material. He visto de plástico para acuarios pequeños, hasta de 40 litros. También están los de aluminio, que es el material más durable. De hecho, pues no tiende a oxidarse el aluminio. Es una de las ventajas de ese tipo de material, pero sí es muy caro el adquirir un mueble de aluminio o una estructura de aluminio. De ahí le siguen lo que son los acuarios de madera, que para mí son los más fáciles porque los podemos hacer en casa de una manera muy sencilla y quedan bastante eficientes en su funcionamiento y aparte la posibilidad de hacerlos de acuerdo al diseño que queramos tener de nuestro acuario. Recordando que en muchos tipos de acuario va a depender todo el equipamiento que se le quiera poner. Digo, los que usan, por ejemplo, filtración interna dentro del acuario o filtración externa por medio de filtros tipo canister, pues solo requerirán un pequeño espacio para acomodar el equipo. Pero, por ejemplo, en los acuarios ya más grandes, los acuarios marinos que requieren un poco más de equipo, o los que en los acuarios dulces, donde tenemos pensado los que usamos el equipo de filtración de tipo SOMP, pues bueno, necesitamos un mueble donde pueda integrarse la parte del SOMP dentro del mismo mueble para que quede oculto.
Hay que considerar dentro de todos estos materiales, pues el que sea resistente y el que sufra menos daño cuando hay un pequeño accidente, por ejemplo, cuando hay un desborde o cuando hacemos la limpieza del acuario, que de repente nos llega a suceder que se nos cae un poco de agua. Pues bueno, el material del mueble tiene que ser resistente a este tipo de pequeños accidentes. A mí me gusta, como ya lo comenté, el uso de la madera porque ya con una buena capa de pintura, aparte de que queda bonito, queda, luce bastante en las habitaciones o en donde lo quieran poner, pues también queda bien protegido de la humedad que se pueda llegar a generar por algún tipo de accidente. Consideren que muchos de los muebles ya los venden los fabricantes, por ejemplo, todos los que venden muebles de tipo aglomerado o madera aglomerada, que es madera molida con un aditivo viscoso que se pega la madera y forman pequeñas placas con las que hacen los muebles. Este tipo de material, pues cuando recibe un cierto grado de humedad, llega a dañarse y suele tender a pandearse todo lo que son las láminas donde tiene contacto con el agua, la parte de la bloques de madera donde tienen ese contacto con el líquido, tienden a deformarse y pierden la fortaleza y la rigidez, por lo que puede llegar también a complicarse y ocasionar algún tipo de accidente con nuestras peceras. Esto llega a causar una tensión en los cristales que pueden llegar a estrellarse y a dañar la estructura de la pecera. Dentro de estos tipos de muebles, bueno, tenemos, como ya lo comenté, los de aluminio, que son con estructuras o perfiles de aluminio, que sí son bastante resistentes, tanto a sufrir daño por oxidación, como el soporte que tienen es bastante bueno, soportan bastante peso, pero sí el material es muy caro. También tenemos acuarios metálicos, y me refiero a los de herrería o los de fierro, en las cuales se usan soleras, aquí en México se conocen como soleras, las cuales se pueden también hacer bajo diseño, este tipo de muebles, pero la única desventaja que tienen es que son propensos a la oxidación cuando tienen contacto con agua, y esto pues llega a suceder cuando tenemos desbordes, tenemos algún accidente al momento de hacer limpieza de nuestros acuarios y no alcanzamos, o hay zonas donde no alcanzamos a secar esa humedad y empieza el proceso de oxidación. Esto suele suceder, sobre todo los accidentes de desborde. Muchos pues no estamos en casa todo el día y es muy propenso a que cuando lleguemos ya es cuando nos damos cuenta que hubo un pequeño desborde o alguna fuga de agua o alguna situación con la pecera. Por lo que, bueno, la humedad permanece en contacto con el metal y el proceso de oxidación se comienza a dar en cualquier momento. Entonces son materiales, este tipo de muebles de material metálico, de hierro, pues tiene que tener un buen mantenimiento y obviamente pues tener cuidado, aparte del cuidado de la pecera, pues el cuidado con el mueble para que no pierda su estructura ni fortaleza el mismo mueble. De ahí seguimos con los muebles de acuario de madera, que estos para mí son los más factibles porque, bueno, la madera pues, no es tan cara y aparte la herramienta que necesitamos pues es un simple destornillador y suficientes tornillos para poder realizar nuestro diseño. A diferencia del acuario de herrería, bueno, no todos tenemos una planta eléctrica o una planta de soldar con la que podamos trabajar en casa y normalmente lo que mandamos es a hacer con alguien, con un herrero o con alguien especializado en este tipo de trabajos que nos haga nuestro mueble. En cambio con la madera, pues simplemente es pedir la madera con los cortes que requerimos
y en casa podemos hacer y armar nuestro propio mueble de madera de acuerdo a las necesidades y de acuerdo con el diseño que nosotros hayamos decidido realizar. También por ahí, bueno, existen los pequeños muebles de plástico que normalmente se usan para acuarios muy pequeños. Estoy hablando de muebles para peceras de vetas, de 1 o 2 peces, no más de 30, 40 litros, y eso ya es bastante. ¿Por qué? Porque el plástico pues no es un material que resista bastante peso, por lo que no es muy eficiente y realmente pues, no hay mucho en el mercado muebles de plástico. La verdad es que no he visto demasiados por precisamente el tipo de material. Hay que considerar también que, bueno, una de las principales cosas es el espacio en donde vas a colocar tu acuario, y el mueble del acuario pues tiene que ser o adaptarse a ese espacio que tú hayas seleccionado, considerando que, bueno, no todos los espacios y todas las personas pues les dan mucho gusto a que ocupes espacios en casa que a lo mejor los tienen destinados para otra cosa. En el caso, por ejemplo, también de acuarios grandes, cuando es en departamento que vives arriba del primero o segundo o más pisos hacia arriba, también tienes que considerar que las losas, los pisos, pues tienen una resistencia a un peso específico. Cada metro cuadrado de piso tiene una resistencia a cierta carga de peso. Entonces también tienes que considerar eso cuando pongas un acuario, con tal de no causar daño también a la estructura, sobre todo porque ya sumado el peso del mueble a un peso de una pecera de unos 100 litros, pues estamos hablando en total de más o menos unos 250 kilos de peso ya entre el acuario y el mueble. Y eso como ya lo mencioné, en un acuario de 100 litros. Pueden ser acuarios mayores donde el peso es mucho mayor. También hay que considerar dónde colocar ese mueble o dónde el espacio, dónde lo vas a poner, porque, bueno, al ocurrir ciertos accidentes de desborde, pues tienes que tener el cuidado de pues no causar daño cuando llegue a suceder de algún otro mueble, alguna instalación eléctrica o algo cercano que pueda caerse o romperse y pues el daño sea mayor. Esto lo comento porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, bueno, es una zona sísmica, y en el sismo de 2017, en el último sismo fuerte, pues bueno, de mis acuarios que tenía en ese momento, eran 2 acuarios de 200 litros cada uno, salió más de la mitad de agua con el movimiento del sismo, y ya te imaginarás cómo quedó como una alberca en ese momento, en un tiempo muy, muy rápido. Se vaciaron a la mitad las peceras y fue un reguero prácticamente ahí de la habitación donde estaban los 2 acuarios. También hay fabricantes que ya te venden el kit completo del acuario y el mueble para dicho acuario, pero también tienes que ver pues el tipo de material con que está hecho. La mayoría te venden muebles que son, como ya lo comenté al principio, son muebles de madera aglomerada y que tienden a dañarse o empezar a abrirse cuando tienen contacto con agua. Entonces, pues sí se ven muy bonitos, pero tienden a correr ese riesgo y en algún momento pues los vas a tener que cambiar. No son muy duraderos y bueno, esas son unas consideraciones con ese tipo de material en los muebles de acuario prefabricados. Considera que el mueble del acuario pues le va a dar vista a tu acuario donde lo coloques. Muchos lo usan para separar la sala del comedor, otros lo ponen abajo de las escaleras, otros lo colocan en sus habitaciones. Entonces es importante la vista que tenga el mueble del acuario, que vaya acorde con el espacio, con el tipo de muebles. Y por ejemplo, la madera es bastante útil, sobre todo para diseñar el mueble y que sea uniforme con los que tienes ya en casa, con los muebles que tienes ya en casa, y den vista
al acuario, que es lo importante. Tienes que considerar que probablemente el daño que se le vaya haciendo al mueble, dependiendo del material, pues no se va a notar de manera instantánea. A lo mejor lo vas a notar ya cuando el daño sea irreversible. Y lo peor de todo que puede pasar es que ese mismo daño del mueble vaya causando daño en la estructura de la pecera y llegue a hacer bastante la tensión en los cristales, que puedan llegar a reventarse simplemente con un roce o con tocar el puro cristal, y se reviente, lo cual te causaría pues también un daño bastante severo en tu pecera. Bueno, chavos, con esto finalizamos el 2021 y bueno, vamos a hacer un video en el que vamos a hacer un mueble para acuario, una estructura básica, muy sencilla de hacer y bastante fuerte. Te va a soportar cualquier tipo de acuario. Ese es un diseño estándar que hay por todos lados, pero vamos a ver cómo se hace y pues con todos los consejos para poder realizarlo y que tú puedas hacer tu propio diseño. Chavos, muchísimas gracias por seguir el canal, les agradezco muchísimo. Nos vemos en el 2022 con el video de cómo se hace un mueble de acuario. Saludos.